Desde que era un niño, tenía el corazón puesto en África. Pero ¿quién era yo ante este vasto continente? No era más que un joven misionero cuya visión no se extendía hasta el horizonte, sino tan solo a un pequeño grupo de personas. Entonces el Señor me dio la visión de una África lavada por su sangre. Debía llevar el Evangelio desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo. Yo, un insignificante misionero. La clave era la fe. Confiar en el Señor y actuar conforme a lo que crees. Y eso es lo que hice. Y lo que sucedió después muchas veces me asombra. Los resultados no se podían atribuir a ningún hombre. What a privilege to be able to have a share in winning Africa for Jesus. And I believe that this is only the beginning. I believe that God has far greater blessings in store for us. En Juan 20, versículo 29, Jesús dijo: Bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. La fe que se apoya en ver necesita continuar viendo para mantenerse viva. La fe que se apoya en ver pronto se marchita. Vivimos por fe, no por vista. La fe debe apoyarse en la meditación de la palabra de Dios. Josué es un ejemplo. Tuvo éxito en Jericó, lo cual dio empuje a su fe, pero luego falló en Ai. Fue un duro golpe para él. Tuvo que volverse a Dios y recordar otra vez las palabras de Dios a Moisés. Dios le mostró que no debía apartarse de su palabra nunca, ni a diestra ni a siniestra. Entonces consiguió la victoria. Siempre sucede así. La fe es la victoria. La fe que viene por la palabra de Dios. Dios me había llamado cuando era niño para que un día fuera misionero en África. Así que, en los años de mi adolescencia siempre tuve esto presente. Era un sentir tan fuerte que toda mi vida empezó a encaminarse en esa dirección. Yo solo vivía para el momento en que tuviera edad para que me admitieran en la escuela bíblica. No solo debía ser una escuela bíblica, debía ser una escuela misionera. Y cuando tenía 19, los jóvenes de mi iglesia hicimos un viaje especial a Inglaterra. Nos había invitado a una iglesia de Liverpool. La pasamos muy bien ahí, en Liverpool. Uno de los pastores se me acercó y me dijo: Reinhard, ¿a qué te vas a dedicar en la vida? Yo le respondí: tengo un llamado de Dios. Voy a predicar el evangelio en África. Y él dijo: oh, conozco una fantástica escuela bíblica misionera. Deberías ir y asistir a ella. Y me dio el nombre. Y como yo tenía ese llamado misionero, y esta era una escuela misionera, sentí que era la combinación perfecta. Hice la solicitud para ser admitido como estudiante, pero me rechazaron. ¿La razón? Que no hablaba inglés. Nada de inglés. Sí. No era capaz de llevar una conversación. Entonces,
Yo me sentí muy desanimado. Ay, pensé, ¿acaso no escuché bien a Dios? El punto es que en esa época mi padre, pastor en el norte de Alemania, recibió a un predicador de Gran Bretaña. Aquel hombre dijo, ¿qué hace Reinhardt? Oh, respondió mi padre, acaba de hacer la solicitud para ir a una escuela bíblica y lo rechazaron. Oh, dijo el hombre, conozco una escuela en Gran Bretaña y es excelente. Y mencionó aquella misma escuela, la misma escuela que acababa de rechazar mi solicitud. Mi padre dijo, no, ahí no lo quieren, lo rechazaron. El hombre dijo, "Oh, no, conozco al director en persona, le escribiré". Escribió y cambiaron su decisión. Me aceptaron. Cuando llegué a la escuela, descubrí que la fe no solo se enseñaba en un salón de clases, con una pizarra y una pequeña tiza, sino que la fe era su estilo de vida, la vivían. Por ejemplo, el director entró en la reunión de oración y dijo, este viernes tenemos que pagar la factura del carbón. Son 1000 libras. No tenemos dinero. Oremos y confiemos en que Dios nos provea. Y yo enseguida pensé, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo funcionará? Llegó el viernes y entró el director y dijo, Dios respondió a nuestra oración, Dios nos ha librado. Ese era el término que siempre utilizaba. Y yo dije, vaya, yo también quiero convertirme en un hombre de fe. Hacían hincapié en eso, decían, esta es la escuela de la fe. Si aprendes a confiar en Dios en la escuela, confiarás en Él en cualquier parte del mundo. Y yo dije, quiero convertirme en un hombre de fe. Quiero aprender esta lección. Y creo que fue la más preciosa e importante lección que aprendí en ese lugar. Así que, ¿por dónde empiezo? Pensé, antes de poder confiar en Dios para que supla mis necesidades, tengo que regalar todo mi dinero. ¿Cómo me va a proveer de algo que no necesito? Así que había un misionero allí y no sé cuántas libras llevaba yo encima, unas 20 o algo así. Y pensé, voy a darle 19 libras. Y me voy a quedar con una sola libra como reserva por si necesito de urgencia pasta de dientes. Así que le di a aquel misionero 19 libras y yo solo me quedé con una libra. Luego empecé a orar y el Señor dijo, no, no, no. ¿Y la libra que conservaste? Yo dije, es para pasta de dientes. Él dijo, ¿no confías de verdad en mí? Esa libra es la prueba de que no confías de verdad en mí. Oh, entonces me deshice de esa libra. Dije, Señor, ahora sí, no tengo nada. Lo he dado todo y quiero aprender a confiar en ti. Y recibí una invitación para ir a predicar a un culto para niños en la playa. Y en aquellos días cuando te invitaban, jamás te pagaban ni un penique, ni siquiera el viaje. Así que compré el boleto de ida, pero no el de regreso. Y le dije a uno de mis colegas, un amigo mío de ahí, le dije, vamos juntos. Y él dijo, no puedo pagar el viaje. Yo dije, solo tengo para el boleto de ida de los dos. Vamos. Y luego, ¿qué? Él dijo. Yo respondí, confiemos en Dios para el regreso. Probémoslo a ver si funciona con nosotros como con el director. Y fuimos a la playa, tuvimos un pequeño culto infantil maravilloso, se acabó todo y yo me despedí. Y me dirigí hacia la parada de autobús. Y a cada paso oraba, oh Señor, por favor envíe el dinero que necesito. Necesito el boleto de regreso a la escuela porque no me atrevo a llegar tarde. Eso fue lo siguiente. Por favor envíe el dinero. Y de pronto vi al pastor de una de las iglesias grandes de allí. Yo lo conocía y él a mí. Y cuando me vio dijo, hola muchachos, ¿cómo están?
Entonces yo pensé, gracias a Dios, aquí llega la respuesta a mi oración. Si Dios puede hablar a alguien aquí en esta playa, debe ser a este pastor. Él, sin duda, puede escuchar la voz de Dios. El pastor nos invitó a una taza de té y nos habló de todas las maravillosas respuestas a la oración que había tenido. Llegó el momento de pagar el té, abrió su billetera y vi todo el dinero que tenía. Casi se me salieron los ojos de sus órbitas. ¿Entienden? Vi tantos billetes allí y pensé, ay, yo solo necesito para el boleto. Solo 10 chelines. No me dio nada. Yo no dije nada, claro. Quería aprender a confiar en Dios y no en el hombre. Entonces, nos levantamos y nos dirigimos de nuevo hacia la parada. Ya era hora de regresar. Y yo oraba, Señor, ¿dónde está el dinero? Necesito el boleto de regreso. Necesito el boleto de regreso. De pronto, una mujer llegó corriendo, doblando la curva, y me tomó del brazo. Puso algo en mi mano y dijo, toma esto. Esto es para ti. Entonces abrí la mano y era lo justo para comprar los boletos de los dos. Oh, esta era mi primera respuesta a la oración con respecto a la provisión. Y pensé, he aprendido una poderosa lección. No era el dinero realmente. El dinero viene y se va. El dinero no es nada. Viene y se va. Pero esa experiencia es indeleble en mi corazón y mi vida. Y me di cuenta de que si Dios puede suplir mis necesidades en un país donde nadie me conoce, también puede hacerlo en África, donde tampoco me conocen. En Lucas 17:5, los apóstoles dijeron al Señor,
aumenta nuestra fe. Los cristianos siempre han querido eso desde entonces, fe a manos llenas. ¿Y qué respondió Jesús? Si tuvierais fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esto debió dejar perplejos a los apóstoles. Querían una gran fe, pero Jesús hablaba de la cosa más pequeña que conocían. ¿Nunca han visto un grano de mostaza? Puede que necesiten lentes para verlo. La gente a quien Jesús hablaba conocía muy bien las semillas. Era una sociedad agrícola. Jesús hablaba en su lenguaje agrícola. Hoy tenemos una sociedad tecnológica y nuestras expresiones son científicas. Hoy, Jesús usaría nuestro lenguaje habitual. Jesús habló hace 2000 años sobre el grano de mostaza, una cosa diminuta de enorme potencia. Tal vez hoy el Señor pondría el microchip o el fusible como ejemplos de su enseñanza. Si tuvieras una fe tan pequeña como un fusible eléctrico, podrías trasplantar un árbol de la tierra al océano. Como el grano de mostaza, el valor de un fusible no es su anchura o longitud. La clave es la conductividad. La fe transfiere el poder de Dios al lugar donde se necesite. Déjenme ponerles este ejemplo. Las grandes líneas eléctricas que se extienden por todo el país llevan tal vez 110,000 voltios en un solo cable. Día y noche, enormes turbinas alimentan la inmensa red de suministro eléctrico. Luego, en nuestras casas, un diminuto cable es muchas veces la diferencia entre la luz, el calor y la energía. Y sentarse en una habitación oscura y fría. La conexión vital es el fusible. Un fusible está hecho de metal, por ejemplo, plata, que ofrece baja resistencia a la corriente. Baja resistencia significa alta conductividad. Traducido a lo espiritual, cuanto más baja sea nuestra resistencia a la palabra de Dios, mayor será el poder. Cuanto más alta sea nuestra resistencia y desobediencia a la palabra, más bajo será el poder operativo de Dios. Un fusible con alta resistencia o no llevará energía alguna, o estará a punto de estallar. Si decimos que creemos en la palabra de Dios, pero la desobedecemos, negamos nuestra fe. Hace estallar el fusible. El poder de Dios es escaso cuando la palabra de Dios significa poco para nosotros. Entre otras verdades, hay una que es absolutamente sin contradicción: que el cristianismo es una religión de poder o no es nada. Sí. Para ser creyentes deberíamos saber en qué creemos y a quién creemos. La lección más básica es que debemos tomar la palabra de Dios al pie de la letra. Sin conocer su voluntad, la fe es imposible. La palabra es la voluntad eterna de Dios. Cuestionar la Escritura es cuestionar la única guía que tenemos y cuestionar a Dios. Y así, como vemos, nuestra fe en la palabra de Dios es directamente proporcional al poder de Dios que transmitimos. No podemos generar poder con nada de lo que hagamos: música, adoración o atmósfera. Incluso es imposible que los cristianos se agrupen en su nombre sin que Cristo esté allí en poder.
Si fuera nuestro trabajo producir el poder de Dios, nosotros seríamos los generadores de poder, pero Cristo nos dio poder. No somos llamados a ir al mundo entero con nuestra pequeña central eléctrica para que la gente piense que somos maravillosos. Podemos exhibir nuestros dones personales y dejar a todos deslumbrados durante una hora. Pero nuestro generador enseguida se quedará sin combustible y empezará a toser y se extinguirá. Nosotros no somos generadores, sino conductores. Jesucristo es la plenitud que todo lo llena en todo. Somos canales, no la fuente. Dios no necesita nuestros dinamos de energía. Él ya tiene los suyos. Son dos, aquí en la tierra: la cruz y el sepulcro vacío. El poder fluye con fuerza de esas dos fuentes día y noche, sin apagones ni averías. El voltaje es infalible y muy fiable. No hay un flujo variable del Padre de las Luces en el cual no hay mudanza. Este es nuestro equipo completo. Las energías espirituales de la cruz y la resurrección. Las líneas eléctricas de la palabra de Dios. El fusible de nuestra fe. La conexión vital. La grandeza de Dios. La grandeza de la obra de Cristo, la grandeza de la palabra de Dios, todo está ahí. Pero sin una fe tan pequeña como un fusible, de nada sirve toda esa grandeza. El circuito se interrumpe. El puente de energía se desactiva. Si falla el fusible de la fe, la dinámica de Dios es desactivada. Y aquellos a quienes predicamos la rechazarán. Toma la palabra, introduce el fusible de la fe, y el poder de Dios fluirá. Habrá luz, calor, energía, salvación, sanidad, fuerza y bendición. Nuestra fe no es una sensación impresionante que todo el mundo ve con asombro. Es el fusible oculto, pero por él, las energías del cielo fluyen al mundo. Cualquiera puede creer en Dios cuando Dios ya se está moviendo. La verdadera fe actúa cuando no parece que Dios se esté moviendo. Entiende esto: Dios ama al hombre y a la mujer que confían en su ayuda. Esta es la fórmula del triunfo, la bendición y el avivamiento. El mejor ejemplo en la Biblia de incredulidad temerosa y fe valerosa duró 40 años. Fue como ver una obra teatral en 40 actos que describe la ruina completa de la fe. Aún las vemos en nuestra mente claras, a las tribus de Israel en el desierto. Muchas veces su vagar los llevó cerca de la frontera de la tierra prometida. No era que no creyeran que podían entrar. Sabían que tenían derecho, porque Dios les había dado la tierra a ellos.
estaban plenamente convencidos. Hasta ahí, su fe era perfecta. Pero su fe tenía un defecto fatal. El gusano del miedo vivía en su interior. Su fe era inútil mientras tuvieran temor. Por eso la mayoría jamás entró. Tenían pánico. Murmuraban por su suerte, pero no tenían suficiente fe para cambiarla. Se quejaban en lugar de hacer algo. Entre los espías había 10 incrédulos y 2 llenos de fe. Comúnmente esa es la media normal. De cada 12, 2 creen y consiguen lo que Dios tiene para ellos. Cuando Jesús dijo, no temas, cree solamente, fue un profundo análisis de esta emoción. Normalmente decimos, no tengas miedo, sé valiente, ten valor. Jesús no dijo solo, no tengas miedo. Sabía muy bien que el miedo es parte del carácter del hombre. Dijo, no temas, cree solamente. Durante periodos de melancolía en los que, como dice la Escritura, ni las estrellas ni la luna aparecen, confiar en Dios es el ancla del alma. El Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Ese es el momento de confiar. Por desgracia, algunas personas por naturaleza son nerviosas, propensas a la depresión y hasta al pánico. Hay ejemplos famosos como Tchaikovsky o hasta el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que conocía la garra de la depresión y hacía reír a sus alumnos porque, si no decía, que lloraría. Puede que el autor del Salmo 42 padeciera también del mismo carácter depresivo, pero una vez más la fe vino en su ayuda. Dijo, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Parece que no encontraba explicación racional para su depresión. Sin embargo, sabía dónde hallar la fuerza. Se dijo a sí mismo, deposita tu esperanza en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto nos enseña una gran lección. La fe no es un sentimiento. Cuando llega el peligro, el miedo es inevitable. Cuando nuestra química corporal crea una sensación de inminente desastre, o sufrimos golpes fuertes y nuestras circunstancias son opresivas y oscuras, o cuando la enfermedad y el dolor llaman a nuestra puerta, llegan el temor y la alarma como si fuera una causa y efecto natural. ¿Qué hace entonces la fe? Nos quita los grilletes de los tobillos y desafiamos a su garra paralizadora y seguimos adelante aún así. He tenido que poner esto en práctica muchas veces a través de los años. A veces las circunstancias te rodean de tal modo que te parece que no es posible que oyeras bien a Dios cuando empezaste. Pero ese es precisamente el momento de actuar conforme a lo que crees, no conforme a lo que sientes. Con Dios, el temor no nos detendrá, venceremos. Si creemos, nada puede evitarlo, por mucho que la vida nos maltrate. Jesús dijo que sus discípulos debían dar sus vidas por Él, pero ni un cabello de tu cabeza perecerá. Tú, tu verdadero ser, cree a Dios. La superficie del mar podrá estar agitada, pero el fondo permanecerá sereno. La fe opera sin reacciones emotivas.
secretamente imparte fuerza mental y paz de espíritu. No te hundes bajo las olas, las saltas. La fe nos libera del anzuelo del miedo. La fe no es solo para el domingo, es para la vida. La fe no solo es para mover montañas, es también para vivir. Dios nos da gracia para vivir si nosotros creemos. El justo por la fe vivirá. La fe es la sal de la vida. Según nuestro llamamiento y área de servicio, Dios nos da fe. Tenemos fe para cada tarea que Dios quiera que hagamos. No leemos que Smith Wigglesworth dividiera el mar como Moisés, ni que éste sanara a los enfermos como Wigglesworth. No leemos que Jorge Müller hiciera venir fuego del cielo, ni que desafiara al monarca en su trono como Elías. Pero Elías no alimentó a 2000 huérfanos por fe. Si hemos de mover montañas, tendremos fe para hacerlo, pero no hasta entonces. Hay líderes que ejercen ministerios que influyen literalmente en las naciones. No todos ven poderosas sanidades, no es ese su don, pero llevan el evangelio a medio mundo. Su don de fe es conspicuo. Amigo mío, aunque trabajes anónimamente en algún remoto rincón del mundo, en ti también actuará el mismo don. Con Dios, todas las cosas son posibles para ti. Cree solamente.